Bueno, básicamente estaba trayendo este trabajo para pensar un poco la formación integral y el Bildung en el marco de la formación, en el marco de la formación docente. Se suele hablar de formación integral como una idea genérica que ya la tenemos adoptada dentro del vocabulario docente y hay palabras como que siempre se repiten. En algún momento de mi vida, allá por el 18, cuando iba a algunas capacitaciones a Buenos Aires, tuve una experiencia en su momento en el que vieron que cuando se hace un taller, un docente entrega una consigna, se trabaja en grupos, luego el docente va haciendo un registro de las respuestas que van aportando cada grupo y de una u otra manera las analizan, demostrando si están incompletas o si están erróneas. Luego vuelven a trabajar y algunos retoman lo dialogado o se mantienen en la misma posición que habían adoptado inicialmente y bueno, básicamente esa es una forma de trabajo. En esa experiencia, en una de unas capacitaciones que se hicieron en el Ministerio de Educación de Nación, había una coordinadora que era fascinante porque no solamente iba anotando las respuestas de la gente, sino que dividió el pizarrón a la mitad y empezó a escribir otras palabras, en realidad las palabras con las que nosotros fundamentábamos las ideas de la primera mitad de la pizarra. Y en ese ejercicio nos demostró decir cómo adoptamos rápidamente dentro del discurso determinados términos, determinadas palabras, pero en nuestra cabeza seguimos pensando o cosas muy simples o seguimos pensando las ideas previas a la adopción de esas palabras. Y que a veces simplemente repetimos en el discurso ciertos términos, pero que no necesariamente estamos convencidos de eso ni estamos trabajando en ese sentido. Y entonces en ese punto yo me ponía a pensar qué pasa respecto de la formación integral. O sea, ¿qué consideramos por formación integral? Ya está incluida dentro de nuestro discurso docente, de nuestro discurso pedagógico y siempre hablamos de todos los niveles y modalidades que debemos formar integralmente al sujeto. Pero bueno, mi pregunta era, ¿y esto cómo se hace? ¿Qué cuestiones abarca más allá de la palabra de moda? Y entonces, bueno, buscando e indagando entre distintos autores, empecé a llegar a la palabra, al concepto de Bildung, que es un concepto alemán que podría ser equivalente como para entender la idea de formación integral. Y el significado central que esta palabra tiene, dice, se refiere a un saber hermenéutico de orden reflexivo, o sea, una interpretación reflexiva que implica un trabajo sobre uno mismo hacia adentro para la autoformación a través de la experiencia. Su contenido es la vida misma, no estando ligado a ningún saber particular y relacionándose con el mundo del trabajo, del lenguaje y de la cultura o incluso de las relaciones. El cultivo de sí mismo como autoformación es un proceso exclusivamente interior y espiritual, mediante el cual el ser humano puede elevarse a su verdadera condición humana, logrando una emancipación intelectual que abarca dimensiones estéticas y morales, y en términos éticos, conocerse a sí mismo implica ocuparse del propio destino y de la moral. Entonces, pensar la formación integral, hasta ahora, siempre la idea de integral nos da la idea de todo y que articulamos y metemos quizás todo dentro de una misma bolsa, pero en realidad los distintos aspectos de este todo o de esta integralidad debieran poder trabajarse dentro de la enseñanza en los niveles obligatorios y también obviamente y en consecuencia deberían trabajarse en la formación docente de manera tal que los profesores que enseñen en los niveles obligatorios puedan trabajar de manera integral. Y entonces, bueno, partiendo de esta primera definición, que la estuve trabajando desde Silvia Morelli y otras autoras, la Bildung vendría a ser como un proceso continuo de formación y de transformación personal y diálogo con el mundo. Y a mí ahí me hace una primera alerta porque cuando estamos trabajando en la formación docente, trabajamos mucho las disciplinas, no importa si son pedagógicas o de las otras, pero siempre vamos sobre la disciplina. Y la autoformación y la transformación interna como sujetos y como personas es como que va quedando como de lado porque solo nos estamos abocando a esto. Ya decía en los talleres anteriores de que, o en las mesas anteriores, de que, bueno,
estamos trabajando mucho el contenido, el saber, pero nos están quedando por fuera una serie de otras cosas que se incluyen en los saberes y en las capacidades. El Bildung, que pues, nos permite entender de a poco la formación integral, también tiene un énfasis en que la naturaleza es compleja, es multifacética, abarca el desarrollo del individuo en todas sus dimensiones, no solo la intelectual, no solo la que abordamos en la escuela o en el sistema educativo, sino también abarca o incluye lo moral, la estética, lo emocional y lo social. Y en consecuencia debiera, por todo lo dicho hasta ahora, trascender básicamente esta lógica de acumulación exclusiva de contenidos, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cómo debiera ser la formación docente considerando que debemos trabajar en los niveles obligatorios en todas estas series de aspectos o dimensiones, ¿sí? Que debiéramos, vuelvo a decir, valga la redundancia, trabajar con los estudiantes, no importa si son de nivel inicial, de nivel primario o de nivel secundario. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que incluir o cómo tendríamos que pensar esta formación? Si tenemos que llegar a la autonomía y a la autorreflexión con los estudiantes en los niveles obligatorios, se me ocurre que primeramente debiéramos hacerlo nosotros en la formación docente para que nuestros futuros egresados trabajen de manera autónoma y de manera autorreflexiva, ¿sí? De manera que ellos puedan cuestionar el conocimiento que tienen sobre ciertas cosas, el posicionamiento, los valores, etcétera. De la misma manera, incluir el desarrollo ético y moral, ¿sí? En el sentido de que nos tenemos que responsabilizar socialmente de los compromisos que tenemos asumidos con principios de justicia y equidad, ¿sí? O sea, no solamente es ir y cumplir una tarea, no solamente es, bueno, tengo un horario, tengo X contenidos que tengo que dar, sino que hay otra cuestión que va por atrás. La sensibilidad estética también está el tema del cultivo de las artes y eso está muy ligado a las fibras de las emociones que tenemos internamente y que a veces por el correr tras el contenido, el correr tras el trabajo, el correr tras un montón de cosas, solemos dejar de lado. A mí me gusta mucho llevar a mis estudiantes al cine de las alturas todos los años y voy llevando distintos grupos porque creo justamente que la incorporación de experiencias culturales hace a la formación del docente y permite pensar otras cosas y usarlo como, no solamente usarlo como recurso didáctico, sino reflexionar sobre uno mismo. Como ya saben, venimos pasando algunos cortos y hoy tendremos otros. Pero la idea es empezar a acercarnos a través de la cultura a distintas facetas de nuestra vida. Por otro lado, si debemos querer mejorar la cuestión o incluir la cuestión de la comunicación y la empatía, tenemos que practicar dentro de la formación docente, interactuar significativamente con otros, y no simplemente para hacer un trabajo, una evaluación, etcétera, sino para, ahí Daniela Judith me está escribiendo en la pantalla, este, sino que de verdad tener experiencias de trabajo con otros, ¿sí? No simplemente en algo del aula y para zafar, sino para efectivamente hacer interacciones y construir relaciones duraderas, ¿sí? Entonces, ¿ese tipo de experiencias las estamos teniendo en la formación docente o solo seguimos adecuando los discursos, pero las prácticas siguen siendo las mismas? La otra cuestión es que la Bildung, o sea, básicamente el desarrollo personal y la formación integral de la persona se hace, ya dijimos, en interacción con otros, pero en interacción con el contexto. Entonces, no puede haber un crecimiento y un desarrollo personal que no esté vinculado al entorno social y al cultural en el que esté viviendo el sujeto. Y el problema es que muchas veces hemos dejado en el nivel obligatorio, ahora cada vez menos, dejado la vivencia de la familia, la vivencia del barrio afuera. ¿Y qué de eso todavía sostenemos en la formación docente? Bueno, habrá que ver si seguimos solamente centrándonos en contenidos o si estamos abriendo ese espacio para contextualizar eso que estamos viendo en los contextos específicos donde nuestros estudiantes viven. Entonces, a ver, acá voy a achicar un poquito.
Entonces, la formación docente tendría que superar o cambiar de lógica, para mi manera de ver, en la solo adquisición de habilidades técnicas y pedagógicas. Vieron que compartí el otro día o ayer uno acerca de capacidades. La resolución de capacidades del Consejo Federal habla del conocimiento de la disciplina, el manejo del aula, bueno, la planificación, etcétera. Pero la idea de formación integral, no solo del estudiante del nivel, de los niveles obligatorios, sino del docente también, tiene que justamente pensar e incluir un montón de otras cosas que hasta ahora no están. Las capacidades docentes, como decía ayer, están pensadas solo en la docencia, no están pensadas en cómo desarrollar otras capacidades en los estudiantes de secundaria. Pero bueno, hay que incluir y darle una vuelta de rosca a la formación docente en este aspecto. La necesidad de una formación que promueva la reflexión crítica sobre la propia práctica y por ende de la persona, por ende de su tránsito por el sistema educativo, por su tránsito formativo inicial o continuo, el contexto educativo y el rol social del docente. Como comentaba ayer también, al igual que la profesora Vera que hizo y la profesora que retomaron su trabajo anterior, eh, yo noto que cuesta mucho a los estudiantes en formación para ser docentes, cuesta mucho reflexionar y analizar el propio recorrido personal. ¿Sí? A algunos les puede llegar a ser un poquitito más fácil, pero los hemos acostumbrado tanto a lo largo del sistema educativo a veces en la misma formación docente para recitar lo que dicen los autores, para contar lo que dicen otros, pero las ideas propias y los recorridos propios quedan de lado. Y eso es una consecuencia clara también, como decíamos ayer, en función de los formatos que tienen las unidades curriculares dentro del diseño curricular. Habría que ir cambiando cada vez más esto como para poder tener otro tipo de experiencias dentro de la formación docente. El docente, para ser un mediador cultural y un agente de cambio, un facilitador del desarrollo integral de los estudiantes, también debe formarse en ese sentido. Si nosotros nos ponemos a ver el diseño curricular de secundaria, agarramos el área lengua, por ejemplo, en vez de tomar tantos autores o escritores de otros lugares, busca tratar de conseguir las producciones locales y empezar a vincularse a escritores del medio y tener otro tipo de experiencias, pero para eso el futuro docente tiene que conocer y tener experiencias culturales como para poder transformarse él a sí mismo en un agente de cambio. Eh, en este caso tenemos diseños curriculares, en el caso de secundaria, muy innovadores, con muchas propuestas muy buenas, pero hace falta, a mi manera de ver, trabajar con la docencia, más que en teoría, en experiencias, para que después de haber vivido y haber transitado algunas experiencias, poder aplicarlos en los niveles obligatorios. Y las implicaciones para el diseño curricular de la formación docente, bueno, en consecuencia tendría que haber currículos flexibles, interdisciplinarios y orientados a la problematización, que la parte de la interdisciplina también es una pata floja, digamos, en la formación docente. Bien, además de todo esto, fíjense que a lo largo de la docencia y a lo largo de estos años, y mucho más después de la pandemia, se nos pide el tema del uso de las tecnologías, además se nos pide todo el tema de inclusión y la atención a la diversidad, que venimos de la conferencia central con la doctora Teresita, hablando de algunas cuestiones en particular. Se nos pide que seamos creativos para generar propuestas acordes a las necesidades de cada uno de los estudiantes que vayamos a tener. Se nos pide trabajo interdisciplinario, proyectos en contexto, esto donde ponemos a los saberes en movimiento, al conocimiento en movimiento y que se transformen en saberes que transformen el contexto y transformen a las personas. Entonces, todas esas ideas que pueden estar en el diseño curricular de secundaria hacen a la formación integral de las personas, pero primero, insisto, debiéramos recorrerlas en la formación docente. Hay muchos elementos con los cuales nosotros nos pueden servir de vehículos para llegar a la Bildung, a esta formación integral, de acuerdo a los conceptos que vengo trabajando. ¿Cómo estos ejes podrían permitir ir más allá de la compartimentación del conocimiento y abordan el desarrollo integral del estudiante?
Si nosotros llegamos a hacer proyectos como los que planteaba la profe Vera y la profe Masala con la cuestión de la historia y demás, articulando distintas disciplinas, buscando que el conocimiento no se compartamentalice, sería la palabra, o sea, que no esté dividido en compartimentos estancos, sino que se permita, perdón, se permitan a su vez cruzarlos, articularlos, sería una forma de generar, digamos, una mirada más integral en la formación docente. Lamentablemente, a veces en las mismas carreras, los chicos llegan a las residencias sin haber logrado justamente integrar, sin haber logrado articular los distintos elementos que se les ha aportado a lo largo de las unidades curriculares y llega todo desarmado y el docente de residencia tiene que en un semestre tratar de unificar, articular toda la carrera para que después puedan, con una mirada más o menos armada, ir a hacer sus prácticas. Entonces creo que todas estas cuestiones, para que no suceda esto, debiera existir, digamos, una transformación como más consistente en este sentido. Obviamente va a haber resistencias y tensiones. Siempre el pensar en algo nuevo genera aceptaciones. Va a haber gente que va a aplaudir tomar un rumbo como este, una formación integral real, pero también va a haber otras personas que van a querer resistirse a este tipo de ideas y mantener aquellas cosas que les son comunes o les son familiares tanto en la formación, en la formación docente inicial como en la formación docente continua. Y sería muy importante, vuelvo a decir, no sé en qué otra mesa salió esto de hacer capacitaciones mucho más prácticas, más de vivencia, que una formación docente continua no sea simplemente hacer un curso e ir después a hacer un examen o presentar un trabajo y listo, ya fue, y que no transforme en nada. La idea es que nos transforme a nosotros primero, que cambiemos y a partir de ahí, cuando vayamos a las aulas, ya habiendo transitado la experiencia, podamos hacer eso o generar ideas nuevas. Así que bueno, la idea básicamente era esta, la que quería plantear. Me quedan algunas palabras más, pero tenemos que repensar una serie de cuestiones, repensar el rol de la institución educativa, la articulación entre niveles. Había un trabajo de la profesora Orellana que estaba trabajando, Raquel Sibila, perdón, estaba trabajando el tema de la articulación entre nivel inicial, primario y secundario otras miradas que nos permitan justamente pensar no simplemente de como un todo, acumular partes y meter todo dentro de una bolsa, sino empezar a pensar desde otro lugar, desde un lugar de articulación, de construcción, del encontrarse con uno mismo, encontrarse con los demás, etcétera. Así que bueno, como síntesis, eh, en mi búsqueda por clarificar esta idea de formación integral, que a veces puede sonar como meter todo dentro de una bolsa. La idea no es esa, sino que la formación integral tiene que ser significativa, tanto para el docente como para el estudiante. No nos quedemos solamente pensando en el estudiante, pensemos en el docente que se está formando o que se tiene que actualizar. Eh, ¿Se acuerdan que cuando fue el tema de la pandemia nos pedían que contengamos a los estudiantes? Fue una etapa brava, pero ¿quién contenía a los docentes? O sea, siempre nos acordamos del sujeto educativo, por decirlo así, pensamos siempre en el estudiante, pero el docente también es un sujeto que está dentro de la educación y también merece su atención y su contención. La Bildung como un horizonte ético y político para repensar las políticas curriculares, de verdad generar espacios de formación integral que, como decía al comienzo, abarquen distintos aspectos, o sea, el trabajo sobre uno mismo, la autoformación, el conocerse a sí mismo y articular todo eso con el resto de las áreas de la vida puede llevar su tiempo, pero creo que es necesariamente importante. Mucho más aún cuando estamos en un tiempo en donde la inteligencia artificial no creo que nos reemplace, pero va a sí hacer algunos cambios en un montón de áreas y tareas. Hay instituciones educativas de los niveles obligatorios en otros países en donde la parte disciplinar la está enseñando la IA y tiene X cantidad de horas de trabajo los estudiantes con la IA para aprender lo disciplinar y los docentes están quedando para trabajar
justamente lo integral, justamente los valores, la moral, las relaciones, el trabajo con otros, el conocimiento de sí mismo. No sé cuándo puede eso llegar, lo que están experimentando en otros lados pueda llegar acá a nuestro país y específicamente a nuestra provincia, a nuestra ciudad, pero de a poco es muy probable que vayan ocurriendo algunos cambios y que nosotros mismos también tengamos que ir pensando otro tipo de estrategias. Así que bueno, esa era lo que quería plantear, dejar una pregunta, cómo podemos pensar desde nuestras prácticas y roles, contribuir a construir currículos que realmente encarnen el espíritu de la Bildung, de la formación integral. Un ejemplo creo que pequeño, pero al mismo tiempo muy valorable, ha sido lo que han comentado las profes recién, Sara Vera y Karina Masala, y bueno, por ese camino creo que tenemos que seguir los demás. Así que bueno, eso era, no sé si se entendió, si me enrollé o qué, pero aquí estoy.